Lo que está pasando con Rorro deja clarísimo que la estrategia para la viralidad de Nara Smith funciona a la perfección. Lo que hace Nara es exagerar las razones del por qué cocina. Exagerar que alguien de su familia se lo acaba de pedir. Exagerar que parece que no se mancha nunca. Exagerar incluso con el tipo de ropa que se pone. Es que todos los elementos de sus videos son calculados total. Porque si no te habías dado cuenta, lo importante de sus videos no son las recetas, sino la conversación que se genera gracias a esa exageración. En un panorama digital saturado de estéticas cuidadosamente construidas y vidas aparentemente perfectas, Nara Smith se ha erigido como una figura de fascinación viral. Su imagen cocinando platos elaborados desde cero, vestida con prendas de diseñador y susurrando instrucciones a cámara ha sido objeto de millones de visualizaciones, aplausos y críticas. De hecho, esta creadora de contenido a muchos os recordará a Rorro, ya que posiblemente Rorro se haya basado un poco en la imagen que tiene esta y en el tipo de contenido que tiene esta para generar su contenido. Al igual que Rorro, que de hecho como os habréis visto tenéis un vídeo, no sé si el anterior a este porque no sé cuál subiré primero, este o el de MrBeast, porque sí, spoiler, el próximo vídeo va a ser de MrBeast. Nara Smith ha sido bastante duramente criticada por su correlación con el movimiento Tradwife, movimiento que resumidamente busca volver a los valores tradicionales como que las mujeres tienen que cocinar, limpiar y dar toda su atención a sus hijos. Pero recientemente se ha descubierto que, contrariamente a lo que se decía de Nara Smith, esta obviamente no forma parte de este movimiento Tradwife. Es más, esta es una mujer joven emprendedora que ha decidido tener hijos por sí misma. En este vídeo os voy a contar la verdadera historia de Nara Smith y cómo muchas feministas han usado la historia de este personaje para distorsionarla y criticarla en nombre de un movimiento que busca la igualdad, sin importarle realmente la historia verdadera detrás de las personas a las que utilizan a forma de metralla política. Así que si queréis descubrir la verdadera historia sin ningún tipo de manipulaciones de Nara Smith, quedaros para ver este vídeo y descubrirla y saber cómo muchas de las feministas la han utilizado de forma muy injusta. Así que sin más dilación, comencemos. Para quien no conozcáis a Nara Smith, esta nació con el nombre de Nara Aziza Pellman el 27 de septiembre de 2001. Sí, de hecho yo pensaba que esta muchacha tendría como 30 años, pero resulta que tiene pues un año más que yo, así que sorprendida. Pero de hecho esto es un tema muy importante, lo de su aspecto físico, que vamos a tratar en un punto más adelante que os va a choquear mucho, así que prestad atención, escuchen. Esta nació en Bloemfontein, Sudáfrica, y es hija de una madre mosozo y un padre alemán. Desde temprana edad su vida estuvo marcada por el cambio. Su familia se trasladó a Frankfurt, Alemania, cuando aún esta era solo una bebé. Allí creció junto a sus hermanos en un entorno multicultural dominado tanto el idioma inglés como el alemán desde la infancia. Aunque mucha gente piense que esta solo se dedica a hacer contenido en redes, de hecho antes de hacer contenido en redes esta era una modelo bastante conocida. De hecho su carrera de modelaje comenzó de forma bastante precoz. Apenas con 14 años fue descubierta a través de la campaña We Love Your Jeans de la prestigiosa agencia IMG Models. A los 18 años se trasladó a Estados Unidos para perseguir su carrera profesional, un salto que la llevó a colaborar con marcas de renombre como Aritzia, y esta fue el rostro principal de la campaña Sweet Fleece de Aritzia. Su ascenso en la industria de la moda parecía imparable. Sin embargo, su trayectoria se vio abruptamente interrumpida por motivos de salud. Smith fue diagnosticada con lupus, una enfermedad autoinmune, y sufrió brotes severos de eczema, que le impidieron continuar trabajando como modelo, debido a que, como muchos sabréis, esta industria pues es obviamente perfeccionista y sobre todo en el ámbito físico, donde obviamente si esta tenía eczemas o problemas de piel, pues a las marcas no les gustaba tanto, lo que se convirtió en un obstáculo insalvable para su carrera. I just slave away in the kitchen. I don't have a job and I have a whole production team at my house making that happen. To clarify, none of that is true. I'm a working mom. But cooking has always been a massive part of my life, especially after I got diagnosed with lupus and my eczema started flaring up again. Las marcas dejaron de contratarla y Nara se vio forzada a reinventarse y buscar otra forma de generar ingresos. Fue así como esta dio un giro radical hacia crear contenido en redes sociales, especialmente a hacer contenido de cocina a través de la aplicación de TikTok. Frente a esta adversidad, Smith encontró este refugio y eventualmente una nueva vocación y un nuevo trabajo donde poder generar ingresos por sí misma, en la cocina. Empezó a preparar sus comidas desde cero, eligiendo cuidadosamente los ingredientes como forma de controlar los efectos de su enfermedad, porque sí, esta crea
comida desde cero, no porque le guste dar esta imagen de que es perfecta o de que es una madre encantadora que crea todo desde cero para cuidar a sus hijos, que obviamente también lo hace por ese motivo, pero también sí que es verdad que esta empezó a hacerlo debido a que por su enfermedad de eczema y por el lupus necesitaba pues comer bastante bien y con muchos nutrientes y sin tantas cosas como pues de comida preparada y todo esto para tener menos reacciones. De hecho, esta misma contaba cómo desde que empezó a hacer este tipo de comidas desde cero, sus reacciones con el eczema empezaron a mejorar, ya que no consumía tantos químicos que luego era lo que le provocaban en parte estas reacciones con el eczema, lo cual le devolvió gran parte de su estabilidad física y emocional que había perdido debido a ser diagnosticada con estas enfermedades. Así nació un concepto que le llevaría a ser mundialmente famosa. De hecho, a partir de finales de 2023, Smith comenzó a hacerse viral en TikTok y en otras plataformas por estos vídeos de cocina que eran muy elaborados, ya que creaba todo desde cero. Pero de hecho no solo se trataba de vídeos de cocina en los que ésta hacía pues simples recetas, o aunque los hicieses desde cero pues fuesen muy simples, sino que cada grabación era una especie de coreografía donde esta utilizaba ingredientes totalmente naturales y una estética de alta costura, añadiéndole una narración en susurro que se combina en una especie sensorial única. De hecho, esto es lo que le llevó a ser tan conocida y posteriormente criticada también, como le pasó a Rorro por el tema del Baby Fundy Voice, aunque realmente hasta no tanto, porque tenía una voz mucho más adulta de la que tiene Rorro, ¿no? Pero como que mucha gente empezó a burlarse por la voz de especie de susurro que tiene esta en sus vídeos. Además, una de las cosas más interesantes es que esta en sus vídeos suele como vestirse de forma muy extravagante, incluso llegando a llevar como vestidos muy elaborados, o que a lo mejor la gente se los pondría para una fiesta importante más que para cocinar un soufflé, ¿no? Y esto también era una parte, como ella misma explica, de una forma de expresión que ella misma tenía para expresar ese pasado que ella había tenido en el modelaje, ya que al final era una cosa que esta añoraba y que quería transmitir también en sus vídeos. De hecho, este tipo de grabaciones ella mezcla dos ámbitos que la habían acompañado durante toda su vida, como os he mencionado, el modelaje, llevando estos vestidos extravagantes, además de cocinar desde cero comida saludable para aumentar su propia salud y la de sus hijos. Actualmente cuenta con más de 9 millones de seguidores en TikTok y 4 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en una de las creadoras de contenido más influyentes de la generación, pero tristemente también se ha convertido en una de las creadoras de contenido más criticadas de también toda esta generación. Además, de hecho, tristemente el excentricismo con el que cuenta Nara Smith ha sido recibido como parte de este movimiento que se ha originado en redes sociales, que son las Tradwives. Por si no lo conocéis, aunque es un término que ha sido muy hablado últimamente en redes sociales, el término Tradwife proviene de la abreviación de la palabra traditional wife, o esposa tradicional en español. Este hace referencia a un estilo de vida en el que las mujeres adoptan roles tradicionales de género: quedarse en casa, criar a los hijos, atender al esposo y encargarse del hogar. Popularizado en redes sociales, el concepto ha generado tracción en ciertos sectores conservadores que idealizan la vida doméstica femenina, sobre todo estos valores que se utilizaban en 1940 y a posterior de la Segunda Guerra Mundial, donde pues se hacía que esto de que el hombre va al trabajo mientras la mujer se queda en casa cuidando a sus hijos. Y también este movimiento se genera un poco dentro de los sectores más conservadores a forma de realización personal por el hecho de que las mujeres tengan hijos, y también de rechazo al feminismo moderno. Si bien muchas mujeres se identifican voluntariamente con esta etiqueta, el movimiento ha sido objeto de críticas para mover una visión anacrónica y excluyente del rol femenino, muchas veces disfrazada de la elección libre. Pero la pregunta que muchos estaréis haciendo es si verdaderamente Nara Smith es una Tradwife. Y es que incluso con los vídeos que os he enseñado, y de hecho teniendo en cuenta que Nara Smith es actualmente considerada una de las cabecillas de este movimiento, realmente Nara Smith no es una Tradwife. A simple vista, la imagen que proyecta Nara de una joven madre que cocina a diario para su familia y que además tiene 3 hijos, viste de una forma impecable y dedica tiempo a sus hijos, podría encajar perfectamente en los cánones de lo que se conoce como Tradwife. Sin embargo, esta interpretación es muy superficial y no tiene en cuenta la propia historia de Nara Smith, y que, como os he contado, no tiene en cuenta la historia de la enfermedad, y que realmente Nara Smith es una mujer emprendedora que le gusta trabajar. Antes de su diagnóstico de lupus, como os he mencionado, esta tenía una carrera bastante activa como modelo internacional. When I was 14, I got scouted by a modeling agency and I've been doing modeling ever since then. That's also how I met my husband. Cuando su salud le impidió seguir en esa industria, lejos de retirarse, creó su propio nicho en redes sociales. Esta es una trabajadora autónoma, genera ingresos propios, dirige su contenido y maneja su propia imagen
imagen pública, con inteligencia estratégica. De hecho, a lo largo de todas las veces que la han acusado de ser tradwife, está muchas veces en sus propios vídeos, aunque no ha explicado las acusaciones de ser tradwife directamente, sí que en esos vídeos que hace ella, cuando a lo mejor muestra un bolso que se ha comprado, dejan claro que ese bolso lo ha pagado ella con el dinero de su trabajo. I got myself a Dutch oven because I actually, weirdly enough, don't own one. Got myself a knife. So I got myself a Japanese one. I got myself 2 bags that I've kind of been eyeing and been wanting. He got himself a Goyard duffel bag. Y también sí que es verdad que de vez en cuando ha tenido algunas nuevas interacciones con el mundo de la moda, y esta misma dice que las cosas que se compra, los caprichos que ella se da a sí misma, son solo hechos con su dinero, no con el dinero de su esposo, que de hecho del esposo vamos a hablar ahora también, que es un tema muy interesante. Más que una tradwife, Nara Smith es una emprendedora digital que ha sabido capitalizar su historia y su talento en un ecosistema altamente competitivo y también diferenciándose de lo que había en ese momento de contenido de cocina. Obviamente esto choca mucho con los cánones de lo que es una tradwife, ya que la tradwife de base, si fuese una tradwife de verdad, no estaría haciendo contenido en redes porque su esposo no le hubiese dejado tener redes sociales, o no estaría como enseñando vestidos extravagantes porque tampoco se visten así las tradwives, o tampoco tendría una carrera porque tampoco hacen eso las tradwives. Además, esta ha dejado muchas veces claro que las elecciones de su vida son sus elecciones propias. Sí que también esta ha sido criticada por seguir los cánones patriarcales de su propio físico, aunque no tiene mucho sentido porque aunque esta se vista muy elegante, esto proviene más de su pasado con la moda que por seguir estos cánones de belleza tradwife. Sí que es verdad que esta es muy elegante y muy, pues a veces hace unos vestidos un poco crazy, pero es más bien su propio derecho personal y que ella pues experimenta con su ropa, que lo gracioso es que cuando a lo mejor una chica alt, ¿no?, de un vestido alternativo lo hace, no es ningún problema, ¿no? Pero cuando lo hace una chica de forma más elegante, pues le criticamos porque se supone que es una tradwife, ¿no? No tiene ningún tipo de sentido. Y ahora, una de las cosas que más genera controversia y del motivo principal por el cual se le ha acusado a Nara Smith de haber sido una tradwife es que esta tiene una vida íntima un poco curiosa que vamos a explicar. De hecho, Nara Smith está casada desde 2020 con el también modelo Lucky Blue Smith, a quien conoció en la Semana de la Moda en Milán de 2019. Sí, de hecho, estos realmente se habían conocido cuando esta tenía alrededor de 15 años. La relación ha generado cierto debate, ya que él tenía 21 años y ella apenas tenía 15 cuando estos dos se conocieron por primera vez. Según ha explicado, estos se habrían esperado para que esta tuviese 18 años para comenzar esta relación formal, lo cual, bueno, es un poco rarete, vamos a dejarlo en que es un poco rarete. Juntos, de hecho, tienen 3 hijos que os he mencionado: Rumble Honey, Slim Easy y Whimsy Low. Nara también ejerce como madrastra de la hija del anterior matrimonio que tuvo Lucky, la cantante Stormy Henley, quien ha expresado públicamente su apoyo a Nara y su creciente fama. Uno de los puntos que más alimenta la asociación de Nara con el movimiento tradwife es el vínculo de su esposo con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o también conocido como los mormones. No obstante, sí que es verdad que la propia Nara ha explicado en muchas ocasiones de que aunque su esposo tenga sus creencias propias y que de hecho no es tan practicante específico, porque de hecho estos se han llegado a casar no por la iglesia mormona, lo cual ya te da a entender que posiblemente su esposo, aunque pueda llegar a ser mormón, no sea un mormón estricto, porque de hecho aunque sean mormones tiene como diferentes tipos de mormones, ¿no? Y a lo mejor él simplemente pues cree en su religión pero no impone la religión a su esposa. Pues sí que es verdad que además ella muchas veces ha aclarado que no es creyente, por lo menos no es mormón estricta como pues podrían la gente dar a entender, y aunque su esposo fuese mormón o no, ella tiene libertad de pues poder creer en lo que ella quiere. Incluso ella ha afirmado que a sus hijos les explica como la religión que ella tiene, pero no les obliga a tener esa misma religión, lo cual obviamente si fueses un mormón estricto no harías. Still learning and figuring out my own faith. I'm not in any way a hardcore Mormon. Both me and my husband are on our own journeys and figuring out how we want to raise our kids. Sí que es cierto que Nara ha tenido hijos siendo bastante joven, pero esto también es una decisión personal. No hay que olvidar que en muchos países, como muchos países de Estados Unidos o incluso en partes de Latam, que muchos de vosotros si estáis viendo este vídeo a lo mejor sois de Latam, tener hijos con 20 años no es algo raro, que es más como una cosa de Europa tener hijos mucho más avanzado, y al final es una decisión personal. Y de hecho, obviamente esto no tiene nada que ver con ser mormón o ser una tradwife. I've always wanted to be a young mom because growing up my dad would always tell us that
he regrets having kids later in life, and I know it's not for everyone. He was always very mature and independent and did a lot of things at a very young age, so I never feel like I'm missing out on any of the partying, any of that, because I've done all of that. Igualmente, la historia de Nara Smith es mucho más compleja que una etiqueta viral como es el término de tradwife. Esta no es una esposa sumisa que se dedica exclusivamente al hogar por designo de su esposo, y una figura pasiva en una relación tradicional que no tiene derecho a decidir por sí misma lo que quiere hacer con su vida. Como os he explicado a lo largo del vídeo, es una mujer joven con una carrera propia, madre de 3 hijos, superviviente de una enfermedad crónica y creadora de contenido a tiempo completo, además de que de vez en cuando, como os he mencionado, vuelve a tener algún tipo de trabajo de modelaje y de cosas así, que es lo que ella ha estado trabajando desde los 14 años. Su conexión con la estética de la domesticidad al cocinar, cuidar de sus hijos, vestir con elegancia y todo lo que hace ella, no debe confundirse con una renuncia a su autonomía, ya que aunque ella haga esto, lo hace porque ella quiere. Si se percibe como una tradwife es porque ciertos símbolos, como por ejemplo el matrimonio con un mormón, la paternidad múltiple o la cocina casera, activan prejuicios en el imaginario colectivo. De hecho, esto es una cosa que a mí me parece muy interesante, y ya voy con el tema de la crítica hacia el feminismo. Es el concepto de que se supone que el feminismo, por un lado, ayuda a las mujeres a que tengan libertad de decisión y que obviamente no estén atadas a estar en la casa y tener hijos, pero obviamente esa libertad de decisión también afecta si tú quieres estar en tu casa y tener hijos, y también afecta si te quieres casar con una persona que no tenga las mismas opiniones religiosas que tú, siempre y cuando esa decisión haya sido totalmente tuya. Por el otro lado, hay una cosa que me parece muy curiosa, es que hay mucha gente que critica a Nara Smith, y de hecho en su momento, cuando la empezaron a acusar de tradwife, decían que todas las cosas de moda, de cosas caras que ella tenía, era que se las regalaba su esposo, lo cual es muy curioso teniendo en cuenta que la gente que dice este tipo de cosas se las da de persona feminista, pero que cuando ven a una mujer con algo caro siempre admiten que ha sido su esposo. No sé si veis la hipocresía que hay ahí de decir que las mujeres no pueden tener dinero por ellas mismas porque siempre se los tiene que haber dado su esposo, y sí, esto lo decían personas feministas. Una de las cosas que a mí me parecen más tristes de la historia de Nara Smith es cómo muchas personas han tomado la historia de Nara Smith sin ningún tipo de contexto y la han transformado totalmente, cambiándola para hacer una especie de crítica social sin importarles la verdadera historia de Nara o cómo ésta se ha sentido a lo largo de su vida. Obviamente también teniendo en cuenta que esta es una persona que sufre de enfermedades y cómo esta persona se ha podido sentir viendo cómo su propia historia, donde ella se estaba reivindicando de su propia enfermedad y cogiendo un poco de empoderamiento después de haber sufrido una enfermedad muy grave como es la del lupus, o también el tema de los eczemas, y que ver cómo la gente ha utilizado tu historia simplemente para hacerte un mártir en contra del machismo y hacer una guerra política entre TikTok y Twitter, lo cual es como muy curioso que nadie se haya preocupado de ver si realmente esta muchacha era o no tradwife, ¿no? Y como que simplemente han cogido su historia para hacer política con ella, lo cual es muy curioso, ¿no? De utilizar la historia de personas que ni siquiera conoces y que ni siquiera sabes la historia como tal, simplemente para utilizarlo de argumento político y ganar una batalla en Twitter, lo cual es totalmente ridículo. Además, también muchos creadores de contenido se han burlado a lo largo del tiempo del estilo de contenido que esta hacía, no solo por el tema de que esta hiciese contenido de cocina, sino porque su contenido de vez en cuando como que estaba su esposo por detrás haciéndola ciertos tocamientos, lo cual, vale, sí, a veces está cringe o se ve raro, pero literalmente como que cogían ese tipo de cosas y acusaban al esposo de ser cosas muy duras, ¿no? De como el tema de ser un archivo PDF y todo eso, que bueno, os lo he mencionado al principio de que se conocieron un poco de forma rareta, ¿no? Pero bueno, eso es cosa suya, ya que ella actualmente es una adulta, creo que tendrá como 24 años o casi 25, por lo que juzgar a una persona sin saber prácticamente nada de su historia y simplemente porque te parece raro un momento de un clip es simplemente un poco estúpido. Al final a mí me da mucha pena que la historia de Nara Smith, que de hecho podría ser la historia de una mujer valiente que ha sobrevivido una enfermedad y que ha estado generando dinero ella misma sin necesidad de tener un esposo, ha sido totalmente cambiada por las propias feministas para atacarla tanto a ella como a la gente que le gusta el contenido de cocina más conservador, que obviamente no hay nada de malo en el contenido conservador, pero me parece increíble que las propias feministas que tanto le gusta la libertad de las mujeres atacasen tanto a Nara Smith, y de hecho actualmente la siguen atacando sin tener en cuenta cuál es su verdadera historia. Igualmente dejar en claro que con esto no pretendo
pretendo atacar a nadie, siempre tengo que hacer una especie de disclaimer en mis vídeos porque la gente piensa que cuando hablo de una persona y pongo un título clickbaitero es que estoy atacando a esa persona, pero obviamente aquí en este vídeo habré puesto algo tipo Nara Smith la utilizada por las feministas para atacar a los hombres, o vete tú a saber qué cosa pongo al final en este vídeo, yo qué sé. Pero obviamente este vídeo no es para atacar a Nara Smith, sino que es para de hecho defenderla y explicar un poco la realidad de su historia y cómo tristemente ha sido usada de especie de mártir para atacar al contrario del colectivo feminista, ¿no? No digo incels porque la gente que le gusta a Nara Smith no son incels, pero sí para atacar a ciertos movimientos que van, no sé, que las mujeres tomen decisión de sus propias acciones. Y un poco a esta chica le ha pasado un poco lo mismo que le ha pasado a Rorro, que como os he dicho tenéis otro vídeo de mi canal que justo he subido hoy cuando estoy grabando esto, pero bueno, vosotros este vídeo lo veréis después, así que podéis verlo si tenéis curiosidad. Y que al final, tristemente, las historias de mujeres empoderadas acaban literalmente siempre reducidas a que estas hacen todo por sus hombres, y que es lo que más pena me da de que literalmente tendría que ser lo contrario, coger historias de mujeres empoderadas que han sido empresarias, celebrar que han sido empresarias en vez de transformarlas a que solo lo hacen por sus esposos o por sus parejas, que en el caso de Rorro. Pero igualmente me podéis dejar lo que opináis de la historia de Nara Smith en los comentarios si vosotros sabíais el tema del lupus, porque literalmente yo he estado investigando todo el día la historia de ella y de su esposo, que resulta ser un modelo súper famoso que ha estado en varias películas y yo no lo sabía, yo pensaba que era un señor random millonario y resulta que era un actor y que los dos eran actores, que tampoco lo sabía, que bueno, pues es lo importante de investigar y de hablar de estas cosas, que al final se hace como información nueva y que bueno, espero que os haya gustado en este vídeo, me podéis dejar en los comentarios si lo conocéis o no. Y ya que estáis por ahí abajo no os olvidéis de darle like, suscribiros y compartir el vídeo, que eso me ayuda mucho. Y si os gustan este estilo de vídeos que no son solo como de cosas de gente española, que son chismes más y como más de debate, también me lo podéis dejar en los comentarios. Y también por ahí abajo tenéis todas mis redes sociales por si me queréis seguir, que aviso cuando voy a subir vídeo y cuando estoy en directo y todas esas cosas. Así que nos vemos el próximo día, gente. ¡Chao, chao!